Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Estamos iniciando Recordar a nuestros maestros. Sean bienvenidos, apreciados oyentes. Este programa se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Radio UNAL Medellín, y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK por sus siglas, que luego lo propaga a través de sus propias redes sociales. Jorgito Benjumea, muchas gracias por tu labor en la edición del programa. Concepción del amor en Marcel Proust. Programa número 16. Soy Carlos Mario González, miembro de la Fundación Biblioteca Franz Kafka, BFK. Volvamos a centrarnos en la afirmación de Proust: no hay amor feliz. Afirmación que, por decir lo primero, no deja de ser muy extraña en el seno de una cultura que, vía la idealización que ha hecho del amor, ha llegado a considerarlo equivalente a la dicha suprema y a la felicidad consumada. Por el contrario, Proust dirá que un amor verdadero es cualquier cosa menos garante de la felicidad. Aquí, obviamente, pues entendiendo que felicidad sería ese logro imaginario de un estado a perpetuidad, duradero y absoluto. Bueno, eso es lo que Proust va a discutir, y al señalar que el amor no es equivalente a la felicidad, está también subliminalmente planteándonos que la felicidad no tiene que ver con un estado de plenitud, un estado de universalidad, una especie de condición alcanzada que garantizaría entonces la permanencia en la misma. Es decir, aquí habrían dos cosas por examinar. Una, ¿por qué el amor no equivale a felicidad en tal sentido, pues, como de alcanzar ese estado de llenura absoluta en una dicha ya incontrovertible? Pero lo segundo, pues, quedaría también como tarea para un futuro, es discutir el concepto de felicidad para que la afirmación de Proust se pueda sostener. No hay amor feliz. Pero podemos también abordar esta formulación proustiana a partir de algunas consideraciones que él mismo y muchos otros, el psicoanálisis, algunos grandes escritores de la literatura, pues nos han enseñado a reconocer. Y es que el amor, antes que nada, es un sentimiento desgarrado por contradicciones que no dejan de imponérsele al amante. Por ejemplo, la necesidad que éste tiene de ponerle límites a su desaforada propensión a volverse todo para el sujeto. Yo espero aquí ser claro. Hay una contradicción. El amor es un empuje a un estado que se imaginariza como de plenitud, y casi que el amor entonces fuese la tentación de circunscribir el mundo y la vida al objeto amado. Un desgarramiento que dará curso entonces a una contradicción es ese que tiene que ver con la contraparte de la vivencia amorosa, esa que empuja pues a alcanzar la unificación con el amado y permanecer en dicha unificación, es la necesidad de ponerle límites a esa propensión desaforada, esa propensión a que el objeto amado sea todo para el sujeto. Noten que esto es fácil de enunciar, quizás es más difícil de ejecutar, porque en la dicha incalculable que alcanza
El enamorado, pues es como si todas las fuerzas condujesen a tratar de mantener esa reunión con el objeto amado y en tal medida a que el objeto amado cope la existencia y el ser del sujeto, se vuelva ser, existencia y mundo para el sujeto. Y lo que es necesario advertir es que para que el amor incluso pueda tener pervivencia va a ser necesario que esa tendencia a establecer una unificación con el objeto amado tenga un límite y que dicho ser amado no se constituya entonces en un todo para el amante. Eso de un lado, es decir, hay un mundo y hay realizaciones del ser que difieren de lo que permite el ser amado. Pero ahí hay algo contradictorio, porque es como si una fuerza empuja al encuentro y la otra convoca más bien al sujeto a que se desencuentre para que le pueda abrir espacio a otros ámbitos de la vida. En esa medida es tener que ponerle límites al amor. Pero segundo, también como un elemento probatorio de la contradicción que se presenta y del desgarramiento pues que se expresa en esta contradicción, es la necesidad por parte del amante de acatar la ausencia del amado como una condición ineludible del goce de su presencia. Es decir, para que la presencia de alguien me depare una dicha infinita, es necesario que esa presencia no se vuelva habitual, que esa presencia no sea rutinaria, que esa presencia no esté asegurada, que esa presencia no sea un hecho común y corriente. Entonces tiene que haber un juego de ausencia para que contra el telón de fondo de esa ausencia se recorte gozosamente la presencia del amado. Y hay una contradicción también que es importante que señalemos. Si el amor es gozar de la presencia del amado, pues para poder mantener vivo ese goce es necesario saber construir también una distancia con respecto al amado que lo ausente para que el reencuentro sea tan fervorosamente festivo como se anhela. Entonces he mencionado, tratando de hacer algunas derivaciones pues, del planteamiento de Proust de que no hay amor feliz, he derivado o he planteado dos cosas. Una, que hay que ponerle límites, que todo amor de verdad se podrá sostener en la medida en que ingrese a la condición de no todo. El amor empuja a ser todo, hay que introducir un no todo para el amor, de tal manera que esto sostenga la vivencia gozosa que nos depara el amor. Y lo segundo que he mencionado es que en esa inclinación a la presencia del amado, a tener al amado ante nosotros, es necesario que el sujeto aprenda a ausentar al amado o que el amado se ausente, para que precisamente en el vacío que deja esa ausencia pueda gestarse la expectativa que permitirá que la presencia renovada del amado pues depare la dicha de la cual se supone que el amor, particularmente por el valor que cobra el ser amado, pues nos deparará. Entonces, ese goce de la presencia y la aceptación de la pérdida relativa del amado frente a la pretensión de poseerlo por completo es, reitero, una segunda parte necesaria para dar cuenta del desgarramiento en que se encuentra el amante respecto al amado cuando de avanzar en la experiencia amorosa se trata. Porque si ustedes traen a la memoria el mito de Aristófanes, que es un mito fundacional de la concepción del amor o de una de las concepciones del amor que ha tenido más acogida en Occidente, es que en aquella falta instituida por los dioses que cuenta pues Aristófanes en el mito, que hace que lo que antes era esférico quede amputado y por ende esa semiesfera que permanece quedará anhelando el reencuentro con la otra mitad. En eso pues se puede deducir lo que
plantea el mito es que cuando alguien encuentra a aquel otro con el cual alcanzaría una sincronización que les daría plenitud, pues esa sería la dicha suprema. Pero es eso lo que Proust, pero otros saberes como el psicoanálisis, otros pensadores, ahorita hago una mención a Dostoyevsky precisamente, refutan. No, es que lo más terrible, lo fatal que le podría acontecer al amor es alcanzar una plenitud que fijara de manera definitiva como un todo al amante con esa otra mitad que sería el amado, y por otro lado, que ese encuentro significara un aferramiento que impidiera la ausencia del amado. En eso el mito de Aristófanes falla desde la perspectiva que acabo de mencionar citando a Proust, pero que también indico que muchos otros pensadores lo formulan, Dostoyevsky será uno, y es que no hay felicidad completa, entre otras cosas, porque el anhelado encuentro con el amado tiene que ser puesto en el marco de unos límites precisos para que no se coma literalmente la vida del amante, pero de otro lado, que el goce que nos depara tener ante nosotros al amado está necesariamente acompañado de la capacidad de ausentar el encuentro pues con ese ser amado. Ahí en esa actitud que señala que el amor entonces no está dado por una especie de dicha plena y que simplemente todo se reduciría a encontrar en el mundo ese ser que nos produjese el efecto de fascinación, sino que ahí apenas comienza una tarea para salvar el amor de que se ahogue en la rutina o para salvar la vida de que el amor termine por invadirla por completo, en el sentido de que para uno el amado se volviera todo, que ese es un camino que ha tomado en general el romanticismo, ya sea el romanticismo de alto vuelo como el romanticismo de bajo vuelo, y es suponer que la tarea de la vida es encontrar a alguien a quien amar y que encontrado ese ser amado, pues ahí terminaría la vida, todo quedaría en garantizar la permanencia al lado de ese ser amado. Lo que pasa es que aquí, y quiero ser insistente en eso, lo que se muestra es que la paradoja sería que precisamente bajo el anhelo de que ese ser siga teniendo esa refulgencia, ese impacto que me produce a mí, es necesario que yo sepa separarme de él. Y es necesario que yo sepa que él no es todo. Entre otras porque el concepto de totalidad, al ahogar todos los otros elementos de la vida, harían que el amante no pudiese desplegar también efectos que le garantizaran la seducción del amado y viceversa. Ese amado que se siente tan amado, si no está en la condición también de desvanecerse relativamente para aquel que tanto lo ama, ese amado terminaría desdibujado en los mecanismos de la rutinización de la vida, que es uno de los mecanismos que desgasta más el amor. Es decir, así como uno puede afirmar, y en esto estoy siendo muy fiel a Proust, que no puede haber pasión amorosa sin libertad y que precisamente los caminos que conducen al encadenamiento son las formas seguras de eliminar el amor, también se podría decir que solamente garantizamos la presencia de un ser que amamos mucho allí donde somos capaces de producir, obviamente en relación con él, la ausencia de él. Y que si no se aceptan estas versiones de la falta, es decir, los límites por un lado y la ausencia por el otro lado, la misma pasión amorosa es la que inexorablemente se derrumbará y devendrá, en el mejor de los casos, experiencia de compañía y protección. Pero yo dije, esto se puede encontrar obviamente en Freud, pero quizás eso ya lo hemos señalado en otros momentos. Ahora podríamos traer a colación a la memoria nuestra a Dostoyevsky, porque otro tema predilecto de Dostoyevsky es la ambigüedad humana, la contradicción que habita al ser humano en lo más hondo de sí mismo, que todo lo bello de la vida está siempre jugado en la apuesta de la contradicción.
o sea, de algo que apuntando en una dirección encuentra inseparablemente a ello una dirección contraria. Esa ambigüedad humana, en donde, para usar unas palabras que Dostoyevsky muy frecuentemente usa, las contradicciones salvajes en que desenvuelve su existencia el ser humano. Somos seres de la contradicción nos habita, la contradicción es insuperable y la contradicción en ese sentido es dinamizadora de lo que somos, pero la contradicción también nos habitúa a saber que el todo sería una forma de perder y que la cosa que tenemos que hacer es cómo soportamos los límites y las ausencias para poder garantizar la fiesta del encuentro amoroso. Por ejemplo, Raskolnikov en Crimen y Castigo es un hombre generoso, es inteligente, es compasivo, pero ese mismo hombre que tiene todos estos dones virtuosos es el que asesina. De un lado, Raskolnikov es cultura, inteligencia, conocimiento, entendimiento, refinamiento. Y por otro lado, en el mismo sujeto y coexistente con estos primeros rasgos está el de ser alguien que se puede entregar a hechos monstruosos. En buena medida, la literatura de Dostoyevsky gira sobre la indagación de esta contradicción que desgarra al ser humano. ¿Cómo es posible esta dualidad? El psicoanálisis dirá que esa dualidad es insuperable y que la única posibilidad de mantener vivo el deseo y en consecuencia los goces que éste depara es manteniendo la contradicción, pero lógicamente en la contradicción está de un lado lo que pudiéramos llamar positivo, que nos afirma, que nos encuentra para el asunto que estamos estudiando con el amor, pero de otro lado, y es tarea que le compete al sujeto, tiene que, contradictoriamente, que saber perder y ausentarse del amor. Si no lo hace, termina igual perdiendo. Pero ya no pierde relativamente porque cuando el amante se separa en forma relativa, es decir, no en forma permanente ni absoluta, lo que queda abierto es el camino de retorno para el reencuentro festivo con el amado. Pero si por no ser capaz de soportar esa demanda contradictoria de que le ponga límites y que a ese que llega con la pretensión de ser todo, hay que trazarle el serás no todo, y a ese que quisiéramos tener como una presencia permanente, hay que introducirle una ausencia. Si eso no se hace, se pierde y entonces la contradicción estará ya no en una forma dialéctica, sino en una forma mecánica por la que entonces aquel que nunca aceptamos que fuera no todo y que siempre quisimos tener ante nosotros, terminará desdibujándose completamente, desapareciendo y volviéndose un objeto rutinario que, como digo, puede ser un objeto amable al que le agradezcamos muchas cosas, compañeril, protector, etcétera, pero lejos de la fibra que producía pues la pasión amorosa, del encanto y de ese estado de júbilo y de dicha que produce el amor. Por eso, Dostoyevsky, hay que decirlo también, consciente de esos desgarramientos ineludibles del ser humano, desgarramiento que hay que sostener en forma dialéctica. Dialéctica es coexistiendo para que cada una de las partes relance la otra y entonces ahí hay que aceptar una relativa pérdida para poder alcanzar un relativo encuentro, pero si eso no se hace así, entonces el desgarramiento ya sí será absoluto y finiquitará completamente la experiencia amorosa. Porque de tanto tener la presencia del amado asegurada ante los ojos,
el amante terminará desdibujando esa presencia, es decir, haciéndola imperceptible, que como decía Poe, lo que uno tiene ante sí de manera continua y demasiado cerca es lo que más invisible se hace para uno. Tener eso pues en cuenta es, me parece, una forma de ir ahondando en esta idea que nos transmite Proust y que nos ayuda a pensar que algo que recibimos siempre con tanto júbilo como el amor es algo que hay que saberlo tratar, porque si no lo sabemos tratar, es decir, si no sabemos establecer un tipo de relacionamiento con esa vivencia, con ese afecto, pues de manera inopinada lo que terminamos es liquidando ese afecto. Pero por otro lado, más allá de la idealización que se hace de él, pues de la pasión amorosa o de ella, y de la ilusión que suscita cuando se presenta ante nosotros, lo idealizamos como que eso será el pleno de nuestra vida. Y la ilusión que nos suscita es que él será un estado continuo de felicidad. Y yo digo que más allá de esa idealización y de esa ilusión, en el amor, la felicidad, y esto es consecuencia de lo antedicho en este programa, en el amor, la felicidad es más bien un estado anormal. Pues si bien es una fuente de dicha el amor, también está inextricablemente unido a la infelicidad y no dejará de ser fuente de muy hondas penas. Esa es otra contradicción, otro desgarramiento. Lo que tanta dicha nos depara es lo que nos hace susceptibles a las penas más hondas y a los dolores más intensos que podemos padecer. Cuando se ama a alguien, un desajuste con la persona amada, que si fuese una persona normal no nos produciría mayor impacto, se puede volver un desajuste terrible, precisamente por ese carácter superlativo que alcanza en tanto efecto que provenga del ser amado esa desavenencia, etcétera, etcétera. Entonces, esta sería una tercera cosa, pues, para sostener lo de que amor y felicidad no son equivalentes, de un lado, porque entonces tenemos que introducir unos límites, de otro lado, porque tenemos que introducir una ausencia, y ahora, porque incluso en sus condiciones más logradas, el amor es siempre lo que está arriesgando con entregarnos a la pena y al dolor. No por capricho, no por actitud, no porque el otro lo quiere, por mala fe con respecto a uno, sino porque inevitablemente al supervalorar tanto un objeto, cualquier desavenencia con ese objeto se vuelve superlativo respecto de esa misma experiencia de desavenencia acontecida con objetos, llamémoslo, normales. Entonces, en esto tercero, para reforzar aquella afirmación de que amor y felicidad no son sinónimos, está el asunto de la pena, está el asunto del sufrimiento. Nunca sufrimos tanto como cuando tenemos un problema, una contradicción flagrante sobre un asunto importante de la vida, con relación, pues, dicho problema o contradicción al ser amado. Esa cara no dichosa, esa cara equivalente, digámoslo de forma positiva, a la pena, se presenta ya en los fundamentos mismos de la experiencia, en los fundamentos mismos de la experiencia. Porque la asimetría insuperable que se presenta entre los amantes, al margen pues de las ilusiones de estos que lo quieren como un sentimiento unificador, esas desavenencias, esa asimetría, digo yo, en esa asimetría viene consigo la pena. Porque debo recordar algo que en un programa anterior mencioné. Es que a diferencia de lo que piensa Aristófanes, nosotros somos sujetos
Y esos sujetos que somos, no somos una mitad que hace parte de un ente y que por ende se puede suponer que si se encuentra la otra mitad, pues estará la unidad constituida y todo lo demás sobrará y ya no habrá ni siquiera necesidad de movimiento porque el abrazo terminará fundiendo a los amantes. Digo, a diferencia de eso, somos sujetos, agreguemos, por lo que nos ha enseñado el psicoanálisis, sujetos del inconsciente, y eso tiene un efecto que es el de la singularidad del sujeto. Y la singularidad del sujeto quiere decir que no hay nadie que sea repetición de él, ni alguien que le permita entonces encontrar una especie ya de resolución de su condición de ser en falta, que es lo que ha determinado su singularidad. Por ende, todo encuentro con el más amado de los amados será siempre el encuentro con alguien que es relativamente extraño, que en todo caso es imposible de llegar a codificar como un par de uno con el cual se podría alcanzar a la manera pues de las piezas del rompecabezas una unificación plena. Esto es muy importante porque eso no devalúa el sentimiento pasional. Lo que pasa es que lo pone en un horizonte de realización bien distinto a lo que ha venido operando en la cultura occidental desde hace 200 años y que termina dando lugar a una muy mala política de tratamiento de la experiencia amorosa. Porque una cosa es que uno se dirija a un ser amado con la expectativa de que me deparará la felicidad en términos de constante y de universalidad de la vivencia, que la presencia será la colmación siempre de la dicha, que no habrá límites porque ese ser copará todo lo que soy y finalmente que no me deparará ninguna pena. Una cosa es esa ideología que sobre el amor ha tenido la cultura occidental y otra es esta en donde se dan la mano la gran literatura, la poesía, el psicoanálisis, en gran medida también la filosofía, si uno, por ejemplo, se acoge a un pensador como Kierkegaard, etcétera, pues que nos defraudan en términos de que esta criatura que somos ni ahora ni nunca tendrá la posibilidad de ninguna plenitud y menos de una plenitud que se estabilizaría para siempre. Eso quiere decir que nosotros tenemos que llevar con nosotros, querámoslo o no, una dimensión trágica. Una dimensión trágica quiere decir una dimensión de desgarradura. Y desgarradura quiere decir de piezas contrapuestas que coexisten y que en esa coexistencia mantienen la dinámica de la vida del sujeto, pero que no hay felicidad entonces como estado de éxtasis permanente y pleno, y que la felicidad será siempre un asunto puntual de conquistas que nunca tendrán la forma de algo garantizado a perpetuidad. Esa dimensión trágica es la que a su vez garantizará una política y una ética frente al amor por parte de los amantes que efectivamente conduzca a no malbaratar ese bien precioso que han recibido. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.